Fenómeno del Niño. Estamos avisados. Es decir, lo que le ocurrió a culturas milenarias del Perú que fueron prácticamente arrasadas por fenómenos del Niño, no nos tiene por qué pasar ahora. Para eso está la ciencia, la previsión, la capacidad de adelantarse a los fenómenos de la naturaleza y en la medida de utilizar todos los recursos que nos da la tecnología, esperar la llegada de lo que ya sabemos que va a venir. O sea que no nos puede pasar pues que se nos caigan los techos de encima cuando sabemos qué es lo que nos va a ocurrir. Y para hablar precisamente de esto, de prevención y de todo lo que hay que hacer con respecto al fenómeno del Niño, están con nosotros la ingeniero Ena James Espino, especialista en meteorología de CENEPRED, que discúlpeme, pero no sé qué es CENEPRED, es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres. De desastres, perfecto. Y el arquitecto Luis Málaga González, él es responsable de la Dirección de Gestión de Procesos también de CENEPRED. Bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Yo quisiera que comencemos por resumir nuevamente para la gente, y lo vamos a hacer todos los días, porque yo creo que es la única manera de hacer conciencia sobre de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy y qué es lo que nos espera en relación a lo que podría esperarnos en relación al fenómeno del Niño? Bueno, muy buenos días ante todo, gracias. Bueno, es cierto, has tocado un punto muy importante en decir que estamos ante un fenómeno que es parte de nuestro clima. Vienen unos más débiles, moderados y fuertes. En este instante, dado el comité científico que ha manifestado que tendríamos un niño que mantendría su máxima intensidad durante el invierno, no descarta que podríamos extenderse hasta el verano. Si este niño se extiende hasta el verano, de hecho, pues empiezan las lluvias, siendo el país, la zona más afectada sería la zona del Perú, la zona norte. En ese sentido, CENEPRED, dentro de sus funciones, tiene pues como asesoría a los gobiernos regionales, más que todo, es proveerle información para que ellos puedan tomar decisión. Dentro de ese contexto, CENEPRED ha elaborado escenarios. ¿Qué pasaría si tuviéramos un niño extraordinario, que el ENFEN no lo descarta? Asimismo, también hemos elaborado otro escenario. ¿Qué está pasando con las lluvias en los últimos 15 años? Hemos tenido niños débiles, niñas muy fuertes, y en muchas partes de nuestro país las lluvias se han intensificado. Entonces, eso es lo que se ha presentado. Se ha elaborado un escenario de riesgo ante las lluvias. ¿Qué podría pasar ante las lluvias? Bueno, lo más es las presencias de las inundaciones, los deslizamientos de tierra, de lodo. Entonces, dentro de ese contexto, se elaboran escenarios de riesgo. ¿Y qué significa elaborar un escenario de riesgo? Es demostrar en un mapa, por ejemplo, cuáles serían las zonas que podrían ser afectadas con lluvias intensas en caso que se presentara el fenómeno del Niño extraordinario. Este es un mapa, como también puede ser una maqueta. ¿Con qué intención? Para que las personas, el público en general, los que toman decisión, conozcan cuáles son las zonas que presentan mayor riesgo que otros. Tenemos acá, yo creo que esto se puede mostrar. ¿Esto cuál es? ¿Qué escenario es este? Este es un escenario si tuviéramos un niño de categoría extraordinaria, similar al 97-98. No sé si se ve, ahí se ve, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que está en rojo presenta el riesgo muy alto. El color naranja, riesgo alto; el color amarillo, riesgo medio; y el verde, riesgo bajo. ¿Sí? Entonces, dentro de ese contexto es lo que se ha elaborado cuál sería. Y ahí podemos ver muy claramente que toda la concentración de la lluvia, o el riesgo más alto para las precipitaciones que pueden ocasionar peligro de inundaciones, peligro de deslizamiento, son la zona norte. O sea, esto está asociado directamente a la presencia de lluvias, por el fenómeno del Niño de categoría extraordinaria, similar al 97-98. ¿Sí? Y esta zona roja abarca desde la Libertad hasta la Libertad, hasta el norte de la Libertad. Estamos hablando de Piura, la mayor parte de Lambayeque, todo Piura y parte de Tumbes. Exactamente. Y es lo que justamente es su zona de enfoque del fenómeno del Niño, con la presencia de las lluvias. Sin embargo, pese a que Lima está entre el naranja y el amarillo, en una zona donde no llueve nunca, la presencia incluso de pequeñas lluvias cantidades ya implica un impacto. Y este otro mapa donde está todo rojo, acá hay otro, que da miedo. Avanzando, avanzando, ha elaborado otro escenario. ¿Qué está pasando con las lluvias en los últimos 15 años?
y hemos elaborado 2 mapas. ¿Cuáles son las zonas que estarían en peligro de presentar inundaciones y cuáles serían las zonas que estarían para presentar deslizamiento de masa? Esto, zonas de riesgo para inundaciones, ¿no? Ahí vemos Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, o sea, la Sierra de la Libertad, todo el departamento, toda la región San Martín, todo Huánuco, ¿no? Ancash, parte de Pasco, parte de Junín, todo Lima y Callao, parte de Huancavelica e Ica, casi todo Apurímac, parte importante de Cusco, buena parte de Madre de Dios y casi la mitad o más de la mitad de Puno. Exactamente. Estas son zonas de riesgo por inundaciones. Por la presencia de las lluvias, de acuerdo al comportamiento de las lluvias que han venido presentándose en estos últimos 15 años. ¿Sí? ¿Y por qué cogemos los últimos 15 años? Porque hemos tenido presencia de niños débiles, moderados, como también la niña, ¿no es así? Entonces, sin embargo, es la niña para... La niña es el comportamiento opuesto al niño. ¿Qué significa presencia de agua fría? ¿Y cuál es su efecto de la niña? Traer pues deficiencia de lluvias en el norte del país y exceso de lluvias en otras partes del país, como estamos viendo por ejemplo la zona de San Martín, la zona de Loreto, hay zona del Cusco que presentan presencia de lluvias cuando hay el fenómeno de la niña. Ahora, este mapa es otro mapa. Es el mapa de los... Peligro por remoción de masa, quiere decir deslizamiento de tierra, de lodo. Huaicos. Exactamente, ¿no es así? Deslizamiento y esto de sale así, cerros. y esto sale así porque nuestro país es un país altamente susceptible a todo lo que es deslizamiento. No, pero acá sí es horrible la situación, porque es Cajamarca, Amazonas, San Martín, La Libertad, Ancash, Huánuco, Lima, Callao, Junín, Huancavelica, Ayacucho, parte de Apurímac, casi, o sea, medio Cusco, medio Puno, Moquegua, las zonas altas de Arequipa e incluso las zonas altas de Tacna. Entonces, estos son, digamos, los riesgos. Entonces, como usted bien ha tocado, hay un punto de la prevención con respecto a lo que estamos ya próximo a nuestro verano, más aún con este fenómeno del niño. Lo que se ha hecho es hacer un mapa integral, coger toda la información, cruzar toda la información. Toda la información cruzada, toda aquí está señalizada con color rojo, solamente todas las zonas que están con riesgo muy alto, ya sea por lluvias intensas que estarían en el norte, por deslizamiento y por huaico. Este es un mapa integral en la cual se ha alcanzado ya los gobiernos regionales para que se puedan tomar su prevención, y esto es pero esto es enorme, ¿no? Una vez más, Tumbes, Piura, Lambayeque, ¿no? Amazonas, San Martín, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Lima, Callao, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Abancay, parte de Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna. Qué barbaridad es decir, bueno, ¿qué es esto? Medio Perú. Nuestro país es un país muy altamente susceptible a todo lo que ahora vamos a la situación específica. Por ejemplo, se habla del tema de Piura, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque tenemos un tema urbano, por un lado, es decir, lo que podría ocurrir con las inundaciones en las ciudades. Y la pregunta es, ¿cuán preparadas están las ciudades para estas inundaciones? En Piura no solo las inundaciones se llevaron un puente, sino que colapsaron los sistemas de alcantarillado. Fue una situación dramática, las casas inundadas. ¿Cuánto hemos hecho para prepararnos para una situación como esta? Bueno, permíteme indicar acerca de la nueva ley, que es la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, la del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que trata justamente de modificar la acción de respuesta hacia la acción de la prevención. O sea, con la anterior ley, la ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, básicamente estábamos fortalecidos para la respuesta. Con esta ley, básicamente, lo que se busca es generar y administrar de alguna manera el riesgo. Y esa pregunta, en realidad, la respuesta la deberían dar los gobiernos regionales y los municipios, por cuanto ellos son los que finalmente administran los territorios. Entonces, quizá un poco reflexionando sobre algunos hechos, tenemos nosotros el niño 82-83 y el niño 97 y 98. En el caso del 82-83, por ejemplo, en el sector vivienda hubieron daños por 115.000 millones. En el año 97 y 98 por 222. Es decir, lamentablemente no aprendimos. 222.000, o sea, sí. no solo se redujo el daño
con toda la información que se tenía, sino el daño fue peor. El daño fue peor, se incrementó. Y entonces esta situación un poco merece una reflexión por parte de las autoridades que administran los territorios, fundamentalmente los municipios y los gobiernos regionales, ¿no? Entonces es evidente que no aprendemos en muchos casos sobre el caso de los impactos que tienen, por ejemplo, estos fenómenos. Pero ¿qué cosas habría que hacer en las ciudades? O sea, ¿qué medidas habría que tomarse? Porque entiendo que además hay fondos para esto. Así es. ¿No es cierto? Hay fondos para prevención de desastres que además entiendo que, aunque me parezca absurdo, no se están usando en muchos casos. Los municipios y gobiernos regionales no están recurriendo a ellos. Bueno, la presidencia del Consejo de Ministros ha conformado una comisión multisectorial frente a las lluvias intensas que pudieran sucederse y eventualmente ante la posibilidad de la presencia de un niño. Todos los sectores están liderando. Hay una acción fundamental que en este momento le toca al Instituto Nacional de Defensa Civil como primera parte, justamente en la parte de preparación, porque hasta diciembre básicamente las acciones que deben desarrollarse son de preparación y posteriormente acciones ya de mediano y largo plazo que entiendo están a cargo del Ministerio de Agricultura. Ahora, usted es especialista, ingeniera Ena, en meteorología. Uh-huh. Y uno o sea, no solamente está ocurriendo este tema de la elevación de la temperatura, que es algo que nos explicaba la gente de Senami, que decía que algunos días está hasta 4 grados por encima de la temperatura. Exactamente. ¿Por qué no nos explica un poco lo que está pasando? Bueno, la estamos sufriendo, ¿no? Porque esta cosa tan rara que... Exactamente. Primeramente, el factor agua es un factor primordial en el caso del clima de la costa. Si el agua se calienta, nuestro clima va a ser, el tiempo y el clima va a ser mejor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos en la estación de invierno. Entonces, en la estación de invierno, ¿qué significa? Que los sistemas atmosféricos se intensifican, ¿no? Quieren decir, bueno, es mi invierno, vengo con mi fuerza, pero encuentran un contraste, que tenemos agua caliente por otro lado, en el Pacífico, y las masas de aire que vienen frío vienen del sur y entran por el Atlántico. Entonces, a veces predomina uno más que el otro, o chocan los dos, como el día de ayer, anteayer, que hemos tenido un día aparentemente frío, hemos tenido aparentemente llovizna, son el contraste. Eso va a ser común. ¿Por qué? Porque, como le decía, por más que tengamos el calentamiento del mar y estamos en la estación de invierno, hay dos contrastes, ¿no es así? Lo que ocurre en el Pacífico y lo que ocurre en el Atlántico. Ahora, con respecto, ¿qué va a hacer con este niño que ya está declarado el niño? Va a ser pues que nuestro invierno no sea tan frío como el año pasado, por ejemplo, que tuvimos los meses más fríos de agosto y septiembre. También hay que tener en cuenta de que todavía nos falta pasar 2 meses prácticamente propios de invierno, si bien en julio también pertenece al invierno, agosto y septiembre, que culmina astronómicamente el 23. Entonces, dentro de ese contraste vamos a tener esta situación típica que, si bien repito, o sea que vamos a tener algunos días fríos, otros días calurosos. Calurosos. Pero en general, en promedio, la temperatura va a estar por encima de lo que estamos... Por encima de lo normal, porque como le digo, dado que está declarado el fenómeno del Niño, y considerando lo que ha dicho el ENFEN, que alcanzaría este niño su máxima intensidad entre julio y agosto, que es el invierno, por lo tanto esperemos que las condiciones sean un poco más cálidas. Ahora, está ocurriendo que simultáneamente con esta elevación de la temperatura que estamos viviendo, por ejemplo, en Lima, en la Sierra Sur hay una catástrofe con el tema de las heladas y las caídas de nieve. Exacto. También y la bajada de las temperaturas. Muy importante. Es cierto, estamos en invierno donde todo tiene que ingresar, bajar las temperaturas. Pero en un panorama cuando hay niños, las temperaturas en la sierra, lógicamente, aparte de lo normal, no bajan tanto porque estamos hablando de una atmósfera cálida. Sin embargo, como le digo, hay momentos que la atmósfera reacciona todo lo que no lo ha hecho en un mes, lo puede hacer en un día y ocasiona descensos bruscos de temperatura con presencia de nevadas y granizadas. Eso es típico cuando hay niños. En un panorama general, las heladas no van a ser muy intensas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un panorama cálido. Sin embargo, como le digo, tenemos por un lado que ingresa el aire frío, el aire caliente, ambos se retienen, pero hay un momento que predomina uno
¿no?, que es el aire frío, y ocasiona que este descenso de la temperatura sean mucho más intensas, sean en corto tiempo y ocasionen pues nevadas y granizadas. Ahora, eso plantea, va a parecer absolutamente frívolo lo que voy a decir, pero sí plantea un problema hasta de cómo vestirse. Uno se levanta yo por ejemplo me levanto muy temprano, 6 de la mañana antes, y no sé cómo vestirme porque miro y el día está frío, pero en 3 horas o en 4 horas puede haber un calor casi veraniego algunos días. Eso es como le digo, es muy bueno la observación. Sí, es cierto, estamos en invierno, siempre es recomendable llevar una chompa muy ligera para la tarde, para las primeras horas y en la noche, y hay que tener en cuenta que hacia el mediodía va a mejorar el tiempo. Va a haber un poco de calor. Exactamente, y conforme ya comienza a enfriarse a partir de las 4 o 5 de la tarde, comienza un cambio de viento que hace la sensación de frío. Ahora, esto debe haber sido muy complicado para los fabricantes de prendas de vestir, porque si uno proyecta lo que fue el invierno el año pasado, decía este invierno también va a ser frío, fabricaron y se llenaron de un stock de ropa para el frío que nadie está usando. Exactamente, eso creo que es falta de la prevención de la Junta. Senami elabora sus pronósticos y creo que eso nos falta más coordinación con las empresas, precisamente las que son productoras, ¿no? Claro, porque y ahí entramos al tema de la afectación económica. Ahora, tanto el representante de Senami que estuvo con nosotros como ustedes hablan y definen como que este tema del niño tiene que ser incorporado a nuestras vidas. Es decir, así como somos una zona altamente sísmica y el riesgo de un terremoto de alta intensidad es probable en el Perú, ¿no?, y probable que ocurra casi en cualquier momento, porque ya el tiempo que ha transcurrido, lo que llaman el silencio sísmico, está como vencido, ¿no?, y ya estamos jugando los descuentos. También tenemos que meternos en la cabeza de que somos un país donde recurrentemente ocurre el fenómeno del Niño, que significa elevación de la temperatura, lluvia, riesgos de deslizamiento. Entonces, si incorporamos esto a nuestro chip, como se dice ahora, tendríamos que actuar en consecuencia. Es decir, nuestras construcciones, por ejemplo, en Lima ya no llueve nunca, pero el día que llueva, o sea, que va a ocurrir, porque va a ocurrir inevitablemente, o sea, tarde o temprano va a ocurrir. Entonces, tendrían que estar preparadas las construcciones para eso y no lo están. Exactamente, es cierto, como dice la palabra niño, es parte de nuestro clima, pero no solamente debemos ver al niño cuando nos hablan de una intensidad extraordinaria. Si bien es cierto, después del niño 97-98 hemos tenido niños débiles, moderados y fuertes, que nadie lo ha tocado, pero si vemos y analizamos ha habido efectos. Entonces eso también es un paradigma que debemos ver. La palabra niño, ya sea débil, moderada, fuerte o extraordinariamente fuerte, va a afectar a nivel nacional. Zonas son mucho más identificadas, por ejemplo, un extraordinario es en el norte. Cuando hay un niño débil, moderado, es en el interior del país, que también hay que mirarlo y hay que aprender a identificar que la palabra niño, independiente de la intensidad, va a afectar en alguna parte de nuestro país. Es cierto lo que dice también con respecto a las lluvias. Hay que recordar que el año 70 en Lima llovió pues 17 milímetros y Lima no tenía el crecimiento que tiene ahora. O sea, una lluvia de esas sería, pero... Nicolás, permíteme, tú has tocado un punto interesante en el sentido de que debemos incorporar de alguna manera la tecnología sobre la meteorología, etcétera, a nuestra vida diaria. Pero yo quisiera ir más allá y ligarlo a lo que tú habías mencionado anteriormente, en el sentido de que nosotros debemos aprender, y por lo menos los técnicos, los que administran en los territorios, deberían incorporar la zonificación, por ejemplo, del riesgo, la meteorología, los deslizamientos, etcétera. Estos escenarios son producto de un amplio espíritu de colaboración entre las entidades científicas. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, que aquí estos escenarios se logran a través de la data que nos da Senami, el Servicio Nacional de Meteorología. En el caso de los deslizamientos, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico, INGEMET, más conocido como INGEMET, o los puntos conflictivos de agua, como es el caso de la Autoridad Nacional del Agua. Y la data de desastres la da el Instituto Nacional de Defensa Civil. Estos instrumentos deben ser incorporados en los planes de desarrollo urbano. Claro, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo ahora es que se ha construido, y es un tremendo problema social, ¿no? Porque no solo se ha construido, sino se ha dado títulos de propiedad, se ha implementado redes de agua, desagüe, electrificación en lugares donde no debía vivir una persona porque está en riesgo su vida y el de su familia. Entonces hay que aplicar algunas medidas y como te digo, lo principal
es la aplicación de esta zonificación del riesgo en lo que son los planes de desarrollo urbano. El alcalde debe saber cuáles son las zonas seguras. No lo dice la ley del sistema, lo dice su propia ley, ¿no? Claro, porque además acá se incorpora un nuevo tema. El otro día estaban haciendo unas reformas en mi casa y me hablaban de dos temas, de que los ductos en los techos estaban tapados, porque como no, entonces me dice, y claro, si llueve se va a inundar el techo y la calidad de los techos, es decir, la protección que estos techos tienen, o haces techos a dos aguas para que el agua de las lluvias discurra, o le pones esto material, manto asfáltico y estos materiales que se usan en otros países donde hay lluvias frecuentes y que no permiten que el agua, en el caso de una lluvia intensa, no malogre la construcción, sino más bien discurre y se vaya por los ductos. Pero total, yo tenía problemas con las dos cosas. No tenía protección en el techo contra una eventual lluvia y los ductos estaban o mal puestos o simplemente estaban tapados. O sea que si llueve se me va a inundar la casa de todo el mundo. Claro, lamentablemente. Y eso le va a pasar así a la mayor, en el caso de Lima, por ejemplo, ¿no? Sí, es decir, no solo va a ser un desastre en los cerros, va a ser un problema en las casas de la gente, en los edificios. Normalmente aquí edificamos y nos olvidamos, como que la construcción no necesitaría un tema que es fundamental, que es el mantenimiento. Y ese es un mantenimiento de carácter preventivo. De hecho, el polvo se acumula y va a tapar los ductos, y definitivamente cuando los vamos a necesitar, efectivamente no funciona. Bueno, yo les agradezco muchísimo a la ingeniera Ena Jaimes Espino y al arquitecto Luis, perdón. Espinosa de Ena Jaimes. Espino me pusieron acá. Ena Jaimes Espino y al arquitecto Luis Málaga González de Cenepred por estar con nosotros. Y vamos a insistir con este asunto del niño. Sí. Tenemos que como replantear nuestra ¿no? visión y incorporar, así como hemos hablado, y quiero reiterar eso, sobre que tenemos que meternos en la cabeza que somos zona altamente sísmica, que estamos enfrentados a la posibilidad de un terremoto de alta intensidad. También somos un territorio donde ocurre un fenómeno que se llama el Niño y que se repite y que tenemos que estar preparados para eso y hasta construir